Hola, estimados amigos y amigas, bienvenidos a este su espacio Mateloqueando con Pitágoras. En el día de hoy vamos a darle color a los números a través de un tema que he denominado el arco iris de los números. Vamos a hablar de un instrumento pedagógico conocido como la criba de colores. Para ello vamos a iniciar haciendo referencia a un polímata griego, es decir, una persona con gran dominio en diferentes campos del conocimiento. Entre esos, matemático, astrónomo y geógrafo, Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes hizo diversidad de aportes en los campos que él dominaba. Por ejemplo, fue la primera persona en medir el diámetro y la circunferencia de la Tierra, y lo hizo con una enorme aproximación. En el campo de la matemática, concretamente, hay un aporte de él que es muy comentado. El aporte es de orden pedagógico, diría yo, que fue crear una criba, un instrumento para poder separar los números primos de los compuestos. Dada su condición, este instrumento es una especie de zaranda, es decir, el término criba es sinónimo de zaranda. En esa zaranda, en esa criba, él logra con una estrategia separar los números compuestos de los primos y además aquellos que no son ni primos ni compuestos también. Para eso utilizó una cuadrícula, en ella vamos a colocarla, una cuadrícula del 1 al 100, y estableció una serie de procedimientos o algoritmos que lo fueron llevando a distinguir cuáles números eran primos. Sin embargo, hace unos años conocí yo una estrategia similar, pero con una virtud, y es que tiene color. Y esa es la que vamos a utilizar acá. Se llama la criba de colores. Para ello, en la columna de la izquierda voy a estar haciendo señalamientos de cómo voy a proceder. Lo primero que vamos a hacer es teñir en rojo todos aquellos números que son múltiplos de 2, o sea, los famosos números pares. De esta manera, en la cuadrícula quedan entonces divididos, los impares están en blanco, los pares en rojo. Y como hemos comentado en anteriores eventos, los impares se identifican porque todos terminan en 1, 3, 5, 7 o 9, y los pares porque todos terminan en 2, 4, 6, 8 o 0. Además, habíamos dicho de los números pares que todos son divisibles por 2. Muy bien. Ahora vamos a ponerle un rasgo a los múltiplos del 3. Los vamos a distinguir cubriéndolos con un rectángulo de color celeste. Empezamos con el 3, 5, 7 y ahí vamos, ahí continuamos. Como lo hemos visto también, ellos se ubicaron en columnas oblicuas, paralelas entre sí, en donde la suma o la suma repetida de los dígitos de cada número da siempre 3, 6 o 9. Por ejemplo, el caso del 12, 1 más 2, 3. En la columna del 6, el caso del 42, 4 más 2, 6. En la columna del 9 podemos tomar al 45, 4 más 5, 9. En la columna del 30 podemos tomar al 39, 3 más 9 da 12. Pero si yo sumo de manera repetida, 1 más 2 me dará 3. Entonces todos suman 3 de forma repetida. En el 60 todos suman 6, 6 más 9, 15, 1 más 5, 6. Y en la del 90, 9 más 9, 18, 1 más 8, 9, todos suman 9. Esos eran aspectos que habíamos mencionado en propuestas anteriores. En la columna del 4 vamos a cubrirlos con un triángulo amarillo. Los múltiplos del 4, si ustedes observan, son aquellos múltiplos del 2, pero que van de por medio. El 2 no lo es, el 4 sí, el 6 no lo es, el 8 sí. Se ve muy bien acá porque ellos se ubican en columnas que son también paralelas entre sí, verticales, en donde va uno de por medio, va apareciendo el triángulo. Bien, esos son los múltiplos del 4. A los múltiplos del 5 los vamos a distinguir con una circunferencia verde.
y, como era de esperar, se ubicaron en dos columnas que son paralelas entre sí, son verticales, y en donde todos los números que están ahí van a terminar en 5 o en 0. Por su parte, a los múltiplos del 6 los vamos a distinguir con un signo de multiplicación o un por, como decimos nosotros, color gris en la parte superior derecha. Y tal y como lo habíamos descrito también, los múltiplos del 6 son aquellos múltiplos del 3 que son pares, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros por eso vamos a encontrarlos con una superficie rectangular celeste y además en color rojo. Los múltiplos del 7 los vamos a distinguir con un menos o una rayita en la parte inferior izquierda. Estos no presentan un comportamiento como muy puntual, aunque sí podría uno deducir alguno. Por ejemplo, si uno parte de 7, baja 1 y corre 4, llega al 14. El 14 baja 1 y corre 4 hacia la izquierda, llega al 21. Pero no presentan un comportamiento como muy claro, muy puntual. A los múltiplos del 8 los vamos a distinguir con un corazón color papaya en la parte superior izquierda. Interesante que los múltiplos del 8 son los múltiplos del 4, pero de por medio, uno de por medio también. Se va viendo perfectamente en columnas que también son columnas, ¿cómo se llama? Perpendiculares, que en donde aparece, por ejemplo, el 8 marcado, el 28 no, el 48 sí. Van así turnándose en lo que son múltiplos el 8, sí, el 28 no, tampoco el 18 ni el 38, y el 48 sí. Ya que van de 4 en 4, ¿de acuerdo? Esa es su ubicación. También nos habla de una forma que veremos más adelante en detalle. Y por último están los múltiplos del 9, sobre los cuales ya habíamos hablado también, que se ubican en dos columnas paralelas entre sí, oblicuas, ¿de acuerdo? En donde la suma siempre da 18. Por ejemplo, siempre da 9. Tomamos el 45, 4 más 5 da 9. Cualquiera de esos números a la hora de sumar sus dígitos nos va a dar 9. Y en el caso del 90, pues 9 más 9, 18, y 1 más 8 da 9. Es decir, la suma repetida nos lleva a 9. De esta manera tenemos ya la criba concluida. Está totalmente atendida. Ahora vamos a valorarla en detalle. Resulta que los números primos serán aquellos números que están en blanco y no tienen absolutamente ninguna mancha. O sea, blanco sin mancha, diríamos así. Caso del 11, del 13, del 47, del 73. El mayor va a ser el 97 en esta criba de 1 a 100. Evidentemente podemos hacer cribas más grandes. Una cosa importante es que evidentemente hay otros números primos que tienen mancha, pero es la mancha original, la llamo yo. El caso del 2, el caso del 3, el caso del 5 y el caso del 7. Esos son también números primos. Recuerde que un número es primo si tiene única y exclusivamente dos divisores. El 2 es el único primo par y el 1 no es ni primo ni par. Hay una expresión que me encanta de Paul Erdos que dice: Dios puede que no juegue a los dados con el universo, pero algo extraño está pasando con los números primos. Esto obedece a una expresión dada anteriormente por Albert Einstein, pareciera, en donde dice, Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados, un poco marcándonos la línea de que todo está, digamos, colocado en el universo y todo tiene alguna explicación. Sin embargo, los números primos han traído a los matemáticos muy al pelo porque no presentan un comportamiento preciso o puntual que podamos distinguir, una forma, digámoslo así, de esta manera. Por eso es que Erdos lo plantea. Algo pasa con ellos. Vamos a irlos analizando. Por el momento, importante es que tapé todo lo que son los números compuestos y el 1, que no es ni primo ni compuesto, y me quedan ahí los números primos.
Este bloque de números primos es muy importante uno retenerlo, es decir, tratar de memorizarlos. Son 25. De pronto, si uno empieza a mirar la criba y viendo los comportamientos de los compuestos, empieza a distinguir un poquito cuáles van a ser primos y cuáles no. Esto es una cuestión que hay que hacerla un poco ejercitándose uno en el arte de las matemáticas. Ahora bien, empleando la criba de colores, podemos hacer cantidad de ejercicios. En realidad la criba sintetiza, digo yo, la teoría de conjuntos. Entonces hay ejercicios muy lindos de lógica matemática. Por ejemplo, describir el número 72. Cuando yo miro el número 72, entonces puedo hablar de él. Esto es una belleza de esta criba, que permite que los estudiantes puedan expresarse, cosa que en matemática a veces les cuesta un poquito. Entonces yo puedo decir del 72, que es un número par porque está en rojo, que es múltiplo de 3 porque tiene un rectángulo celeste, que es múltiplo de 4 porque tiene un triángulo amarillo, que es múltiplo de 6 porque tiene un por gris en la parte superior derecha, que es múltiplo de 8 porque tiene un corazón papaya en la parte superior izquierda, y por último que es múltiplo de 9 porque tiene un más fucsia en la parte inferior derecha. Vean ustedes qué riqueza, cómo los estudiantes podrían entonces expresarse con la criba sobre los diferentes números. Por eso, de alguna forma, decíamos que los números nos hablan, nos cuentan, nos dicen cosas sobre ellos. Podemos continuar con algunos otros tipos de ejercicios. Por ejemplo, uno que me encanta es este: determinar un número impar múltiplo de 5 y de 7. Entonces, si yo vengo a ver un número impar múltiplo de 5 y de 7, tiene que tener una circunferencia y una rayita. En los múltiplos del 5, el único que presenta rayita, vamos a ver, es el 35. De ahí para allá ninguno presenta. Entonces, el 35 es múltiplo, es un número impar, múltiplo de 5 y de 7. ¿Habrá otro? Pues evidentemente no, porque los múltiplos del 5 están en el 5 y en el 10. Y en el 10 todos son pares, por lo tanto no vamos a encontrar otro que no sea ese, casualmente, el número 35. Vean ustedes cómo entonces uno puede ejercitar también la observación y sacar conclusiones al respecto. Nosotros podemos decir que el número 35 está en blanco, con un círculo verde y un menos color beige en la parte inferior izquierda. Eso lo hace impar, múltiplo de 5 y múltiplo de 7. Por su parte, determinar un número primo mayor que 74 y menor que 82. Mayor que 74 sería 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Y como es menor que 82, ya no tocamos el 82. En ese bloque que acabamos de decir, que va del 75 al 81, el único número que está en blanco y no presenta mancha es el 79. Por lo tanto, el número 79 sería el número que andamos buscando. Está entre 74 y 82, es el único en blanco y sin mancha. La criba tiene cantidad de aplicaciones. En ella se puede sumar, restar, multiplicar y dividir con dígitos en relativa facilidad en ese bloque de 0 a 100. Por eso conviene que la buscamos y la practiquemos. Por el momento esto es todo. Les agradezco su atención. Los invito a escribirme a mi correo maario2707@gmail.com y les espero en una próxima oportunidad.